Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Hola a todos, ¿cómo están? Los saludamos desde Colombia, la familia Obregón Malagón, Ana María Malagón y yo, Juan Pablo Obregón. Bueno, nuestras familias vienen de situaciones diferentes, de hogares separados, ambos. Nos conocemos en el mundo del modelaje. Ana María buscó el modelaje, yo no busqué el modelaje, me llegó. Eh, y empezamos a vivir un noviazgo del mundo, un noviazgo donde por supuesto estaban permitidas las relaciones sexuales, donde por supuesto creíamos que no estábamos haciendo nada malo porque pues como todo el mundo lo hacía, pues no pasaba nada. Llega un punto en el cual Ana María se tiene que ir del país, de Colombia, y se va a vivir a México. Yo me vuelvo un poco reconocido en el tema. Yo entro a televisión, yo soy actor, y llega toda esta lluvia de tantas cosas nuevas que lo que yo decido es devorarme todas estas cosas, todo lo que me llegaba. Mi vida sexual se enloqueció, empecé a perder mucho el valor de la mujer. Este, las fiestas yo no tomaba, después ya sí tomaba. Todo lo que trae este mundo yo lo empecé a aceptar porque pues era el éxito, ¿no? Y era lo que todo indicaba que estaba bien. Ana María en México se fue a modelar. Bueno, es importantísimo agregar que Juan viene de una familia católica. Yo formada en una familia protestante, aunque bautizada en nuestra Santa Iglesia Católica. Es muy importante esta partecita para que entiendan en todo lo que va formándose esta historia resumidita. Y bueno, estando en Ciudad de México, pues bueno, Juan se va para allá, volvemos a vernos después de cada uno vivir sus historias individuales, de vivir otras relaciones, de llenarnos más de vacíos. Pasamos un proceso donde vivimos una vida loca, de excesos, de rumbas, de drogas, de trago, de abrir muchas puertas que después con el tiempo entendimos de amistades que no no aportaban nada. Y bueno, de estas locuras, en ese momento, bueno, mi carrera de trabajo muy bien, logrando todos los triunfos como modelo que yo quería. Por este lado igual, éxitos, portadas de revistas, todas esas cosas. Logrando las metas que nos habíamos propuesto, pero sí con un vacío en el corazón que no entendíamos que era la ausencia de Dios. Bueno, en esos excesos quedamos en embarazo de nuestro primer hijo. Juan Ángel. En el cual lo primero que yo pensé fue en abortarlo. No quería ser mamá porque pensaba en mi cuerpo, en mi trabajo, en que en ese momento Juan laboralmente no tenía un trabajo fijo, en lo que uno piensa como ser humano y dimensiona con la llegada de un hijo. Aparte que yo estaba en una situación como que más enloquecido con el tema de las fiestas y todo ese asunto. Bueno, y bendito sea el Señor, le decimos sí a la vida sin entender la dimensión de ese sí, porque pues hoy no estaríamos aquí sentados compartiéndoles nuestra historia de vida. Llega a nuestra vida Juan Ángel, como su nombre lo dice, un ángel que llegó a transformar la vida de nosotros, aprendiendo a ser papá a la edad de 24, 25 años. Y bueno, empieza otra etapa de nuestras vidas difícil, cambios, tratando de ser maduros, pero sin tener las herramientas. Y bueno, enseguida quedamos de embarazo de nuestro segundo hijo, Juan Sebastián, y decidimos regresarnos a Colombia. Hasta ese momento, para nosotros el sacramento del matrimonio era la fiesta, los invitados, entonces Juan me había regalado anillo de compromiso, pero pospusimos el tema del matrimonio por el dinero. Y Ana María no quería regresarnos a Colombia porque pues tenía temores de que aquí yo era reconocido, tenía amigos solteros, de la época de solteros, entonces... De rumba. Ajá. Y bueno, regresamos a Colombia, empezamos a vivir una etapa muy difícil, mal acostumbrados del ritmo de vida económico, laboral que teníamos allá y pensando que al regresar aquí pues la cosa se iba a mantener de la misma manera. Efectivamente pues no fue así. Hicimos las cosas muy mal, el dinero que trajimos lo invertimos mal. Juan empezó a hacer lo que yo pensaba en mi corazón, sus amigos de rumba, a descuidar, aunque él anhelaba, porque él anhelaba ser papá enormemente, pues descuidar esta segunda etapa de su vida con Juan Sebastián por otra vez involucrarse en su vida pasada. ¿Qué sucede? Pues nos terminamos casando por el civil por un compromiso familiar
y descubro la primera infidelidad de mi esposo, bueno, no esposos, unidos por un matrimonio civil, que eso no es para Dios absolutamente nada. Y empiezan unas crisis súper complicadas porque se pierde la confianza. Aunque él me lo cuenta, siente que por haberme lo contado, pues el perdón era muy fácil, no fue así. Empezamos a hacernos mucho daño, la herida siempre estaba en tiempo presente, maltratos de palabras. Y todo esto viviendo en la casa de los suegros, ¿no? Eso. Gracias a Dios pudimos venirnos a nuestra casa, sacar nuestra casa por una ayuda de mi madre. Y empezamos nuevamente, nuevamente no, tratamos de empezar a hacer una familia. La crisis se volvía cada vez peor porque yo ya había quebrantado este corazón, la confianza, y los problemas eran cada vez más grandes. Solamente los apaciguaba un poco el dinero cuando había trabajo, pues uno, le aprendimos a decir el anestésico, uno se anestesia porque el dinero como que vámonos de viaje y se te olvida, un regalo y se te olvida, pero cuando no hay, otra vez esos monstruos vuelven a salir. Así fue un tiempo, un buen tiempo. También empezaron a tocarnos la puerta. El Señor siempre llama, solo que nosotros no queríamos escuchar. Duraron tocando en la puerta aproximadamente unos 3 años. Y nosotros como que la aceptábamos y no aceptábamos la ayuda, pero era a nuestra manera. Y ustedes saben que las cosas de Dios a manera de uno no funcionan. Hay un orden. Después de un tiempo, el Señor nos permite vivir unas situaciones difíciles en las que se vale para mostrarme yo en muchas cosas que había caído. Y esto es tan duro. Yo estaba, para que entiendan un poquito, la situación era tan álgida, yo estaba a punto de golpear a esta mujer. Y yo no quería que mis hijos vieran eso. Ella, sus palabras, me trataba horrible. Yo no quería venir a la casa. Yo no quería verla, no quería tocarla. Le decía a ella a los ojos que no la amaba. Y yo creía que era verdad. ¿Sí? Y todas estas situaciones terminaron en una separación. Un momento muy difícil porque para mí era estar repitiendo una historia de la infancia cuando mi papá me dejó nos dejó alrededor que yo tenía 14 o 15 años. Y yo dije, nunca voy a hacer eso, y tener a los hijos de uno de 5 y 6 años diciéndole su papá no va a volver a la casa es algo muy doloroso, porque estaba yo en plena conciencia de que estaba haciendo lo que dije que nunca iba a hacer. Me voy de la casa, me llevo todo, no quería volver, yo no quería estar con ella, y Ana María en ese momento acepta hacer lo que no habíamos podido hacer juntos. Pues sentí que el mundo se me acababa. Pues porque cuando Dios no ocupa ese primer lugar, pues es tu pareja el que ocupa ese lugar, y pues se había fracturado ese ideal de hombre que tenía. Y empieza mi proceso de conversión. En ese momento yo no lo entendía. ¿Y qué fue? Pues dejar entrar al Señor a mi vida, hacer una confesión de vida, empezar a comulgar, ir a Eucaristía todos los días. Para mí todo eso era nuevo. Empecé como a vivir cosas místicas que no entendía en ese momento, pero era el Señor regalándome esa gracia, porque le había dicho ese sí, aunque no entendía todo lo que me estaba pasando. Mis niños me acompañaban a Eucaristía todos los días. Me aceptaste dirección espiritual también. Bueno, todo esto fue con un acompañamiento, un director espiritual, el cual me dijo algo muy, muy duro en ese momento para mí humanamente. Me decía, vas a hacer todo esto para tu proceso de conversión, pero pues no vas a pedir que Juan regrese contigo porque no es tu esposo. Ustedes nunca lo invitaron a ser parte de esa familia y ustedes no son esposos. Eso para mí fue súper fuerte. Hoy en día lo entiendo y le doy gracias a Dios por permitirme llegar a, como dicen uno, pisar hondo para poder entender que estábamos haciendo las cosas muy mal. Hago todo este proceso de hacer el rosario 3 veces al día, coronilla. En ese momento mi mejor amiga fue la que nos tocó la puerta y fue mi compañía, mi ayuda en todo este proceso, y ella pertenecía a una comunidad y esa comunidad se levantaba a las 3 de la mañana a hacer la coronilla por la conversión de nosotros. Yo no dimensionaba lo que era una oración en comunidad por la conversión de una persona. Yo puedo dar testimonio de lo que es esas personas que hoy son nuestros hermanos, han hecho en la vida de nosotros. Y bueno, nos suceden todavía un montón de cosas, apegos. Yo lo llamaba a veces, le decía que volviera. Fue muy difícil ese desprendimiento. Me decía que no me amaba. Entonces mi director me decía, solamente pásale los niños. Bueno, fue un momento muy difícil. Después de vivir un momento duro, los niños no querían volver a contestarle el teléfono. Yo lo llamo para tocar temas de qué vamos a hacer con los niños, con las deudas, con la casa, con el colegio, con el trabajo.
Y bueno, se da una situación de que él dice que va a hablar conmigo. Y en ese momento que él habla conmigo, pues yo le digo a mi director, ¿qué hago? Porque ya vine para acá. Me dijo que pidiera Espíritu Santo. Yo le decía, ¿pero qué es eso del Espíritu Santo? Me dijo, lo vas a entender cuando lo pidas. Yo venía a la casa, era como para, bueno, ¿quién va a pagar esto? ¿Y quién va a encargarse de esto? A nada más, ese era mi objetivo. Y bueno, llegó a la casa, los niños súper emocionados. Y cuando él sube a hablar conmigo, pues se encuentra todo diferente, cambiado. Y él se extraña mucho, ¿no? Porque ve un altar de la Virgen María, sí, muchas cosas que me ve con la camándula, bueno, con un montón de cosas que le parecieron muy extrañas. Y empezamos a hablar después de que yo veo todo muy diferente. Yo venía en mala actitud en cuanto a... Yo no quería nada más que finiquitar las cosas. Y empezamos a hablar después de un rato y me empieza a hablar de lo que había hecho en este tiempo, del proceso que llevaba. Y yo empiezo a notar una mujer distinta. Una mujer que no me gritaba porque antes eran demasiados gritos, demasiado maltrato. Una mujer que no me estaba ofendiendo, una mujer distinta. ¿Qué sucedía? Como no era capaz de hacer lo que le había hecho conmigo de pronto de una infidelidad, pues yo lo humillaba con mis palabras, le decía que era un poco hombre, que no servía para nada. Y yo me las creía todas. Horrible, horrible. Sí, era muy feo, la verdad, muy feo. Aquí nos tocó resumir un poco por el tiempo. Entonces yo la escucho hablar y veo una mujer diferente, una mujer como la de antes, la que cuando uno en el noviazgo está y que todo es felicidad. Y yo empiezo a cuestionarme, ¿qué será? ¿Será que es verdad que cambió? Y me dice Juan, mira, después de un momento, de 5 minutos de estarme contando, yo no te iba a decir esto, Juan, pero ¿por qué no lo intentamos? Intentémoslo, pero de la mano de Dios. Yo estoy en un proceso, mira, me voy a ir a un retiro espiritual, aquí tengo la boleta para irme. Y yo cuestionándome, cuando después de que me dice eso le dije, listo, está bien, hagámosle, pero de la mano de Dios, porque solos y a nuestra manera no pudimos. Y yo me voy primero para ese retiro espiritual, porque yo sabía en mi ignorancia que el mal nos iba a poner de todo para no ir al retiro. Así pasó. Luego decirle a los niños que papá iba a regresar un momento, pues imagínense la felicidad de todos, mía, de los niños. Y ya, me voy a los 15 días, 10 días de retiro espiritual. Por supuesto, allá el Señor se encargó de mostrar el personaje que yo era, el que uno cree que no hace mal, porque solamente dice mentiras. El Señor se encarga. Y cuando salgo del retiro, llego a la casa, inclusive hablándole de castidad, porque sentí que el Señor me quitó la venda de los ojos. Ahí empezó todo, ahí empezó el camino verdadero después de eso. Pero había una tarea por hacer, y es que ella tenía que irse de retiro. La situación económica era difícil, y el Señor nos manda por gracia, como a los 15 días, un regalo, nuevamente la boleta para el retiro de ella. Esta mujer se va de retiro y empezamos los dos a remar hacia el frente, en pareja. De ahí, por supuesto, empezaron muchos compromisos espirituales. Grupo de oración en la casa. Como esa sed de Dios, y casi que todo lo que nos decían que hiciéramos lo hacíamos en obediencia. Y así anduvimos un tiempo. El Señor manda una recompensa, un trabajo que se le había pedido, un trabajo importante a nivel de televisión. ¿Y qué empieza a pasar? Me empiezo a refugiar en el trabajo y a descuidar un poco la oración. Después del proceso en Dios, ¿no? Después de un año de estar casi que todo lo que nos dijera el Señor. ¿Por qué? Porque pues siempre yo llegaba cansado, tenía que acostarme estudiando tarde, madrugar, a trabajar, y se me convirtió en ese Dios el trabajo. Y llega un punto en que yo me quiero separar nuevamente de ella, porque ella empezó a recriminarme como la mujer de antes. Y el Señor tenía otro plan ahí, nos manda un bebé en el momento en que yo dije me voy a separar. Ese bebé lo perdimos, lo ganó el cielo como a los 2 meses de embarazo más o menos. Pero ¿cuál fue el objetivo de ese bebé? Yo dije, Señor, yo no puedo irme de la casa, yo no puedo dejar a mi familia, entiendo el mensaje. Otra vez empieza y reme, y otra vez. Entonces empezamos a hacer las cosas bien, y ahora nos queríamos casar. Quedamos en embarazo. Quedamos en embarazo después de la pérdida del bebé, como a los 2 meses y medio aproximadamente. Ese bebé trajo un regalo, que fue el sacramento del matrimonio, cosa que no era fácil para nosotros por situaciones de documentación, y nos regala.
Nos casamos con el bebé, con Juan Francisco, de 7 meses, la barriguita. Nuestros hijos mayores fueron los pajecitos, una boda soñada, una boda en la que no tuvimos dinero para No nada. soñaba como el No, mundo, ¿no? no, Llena de luz, soñada no. en fe, soñada en Dios. Especial. No teníamos dinero para nada y el Señor nos dio todo, Todo. hasta para el vestido. Fue algo hermoso, hermoso, hermoso. Yo no paré de Nuestros llorar padrinos fue nuestro director espiritual y mi mejor amiga, que estuvieron en todo ese en el proceso con proceso. nosotros. Y bueno, pues ya venía otra etapa pues difícil, Seguir avanzando en el camino de Dios, ¿no? porque nuestro director decía, bueno, estoy muy contento que ya tienen el sacramento del matrimonio, que ya no son 2 sino 3, que pues las pruebas se van a pasar diferente, pero van a seguir viniendo pruebas. Y efectivamente las pruebas llegaron. A Juan no le salía trabajo, no le salía trabajo. Y nuestro director le dijo a mi esposo que hiciera la penitencia por amor. Un libro Háganla. maravilloso. La inspiración. Donde sanas y reparas cada año de tu vida desde la concepción. Juan empezó este proceso muy juicioso, iba como en la mitad, sucede algo que digo que es Dios, en ese momento no lo entendíamos, teníamos inconvenientes por el tema de que él, cada vez que discutíamos o cualquier cosa, todo el tiempo con su celular meses antes, y bueno, me da por mirarle su celular, encuentro su Facebook abierto, empiezo a darme cuenta que pues lleva entre comillas una doble vida, le mandaban fotos, él mandaba fotos, llevando un desorden. Fue para mí romperse otra vez mi corazón en pedacitos, darme cuenta de cosas terribles, terribles, en esas charlas de Facebook internas con varias mujeres. Con algunas sí habían pasado cosas íntimas, con otras no. A las últimas les ponía citas, no las cumplía, bueno, cosas terribles. Para mí fue acabárseme la vida y el matrimonio, aparte que llevaba muy poco tiempo de casados. Entonces fue peor. Lo confronto cuando llega, fue un momento difícil, yo la verdad no sabía qué hacer, le entregué la argolla de matrimonio, le dije no quiero más nada contigo, me siento sucia, asquerosa, como si yo hubiera hecho todo lo que vi en el celular. Y yo verdaderamente pensé que el matrimonio se había acabado. O sea, yo, por gracia de Dios, después de que yo llegué, porque yo salí un momento y dejé el celular, Ana se pone a hacer el Santo Rosario. Y yo le dije que si lo podía hacer con ella, terminó aceptando. Yo me imaginaba la noche más larga de la vida, la más larga, eterna. Yo no sabía qué iba a pasar. Y por gracia de Dios, después de hacer el Santo Rosario, a esta mujer le da sueño y se duerme. Como yo estaba haciendo la penitencia por amor, que tiene uno que ir todos los días a Eucaristía mientras la esté haciendo, yo me levanto temprano y me voy a Eucaristía. En la Eucaristía el Señor me pone en el corazón y en la mente unos momentos que viví en mi infancia, que se los contara a Ana María. Yo no sé si eso iba a servir de algo o no. Yo llego a la Eucaristía y le digo que tengo que contarle algo. Le cuento que a la edad de 5 años, sin querer, vi una película pornográfica totalmente, y a la edad de 8 o 9 años una empleada del servicio abusó sexualmente de mí. Desde ahí mi vida no volvió a ser la misma, nunca más, porque yo espiaba, me gustaba mirar las mujeres donde estuviera, a mi mamá, a mi hermana. Tristemente me volví como con eso. Yo no podía jugar al papá y a la mamá con las primitas porque de verdad quería jugar al papá y a la mamá. Se me volvió un monstruo. En la adolescencia también quería mirar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegaron las redes sociales, pues yo no tenía que salir de mi casa. Y uno en estos medios donde atraes gente, pues tampoco la luchaba mucho. Y llevé eso durante mucho tiempo. Momento dolorosísimo. Gracias a Dios llega nuestro director espiritual y nos dice, por fin encontramos cuál es el problema de Juan Pablo. Ahí pues un momento para mí doloroso, pero también el Señor me fue mostrando mientras Él me contaba esto tan duro. Yo decía, pero llevo 13 años con alguien y no lo conocía, o sea, no sabía su pasado, no sabía sus heridas, no sabía nada. Y el Señor me mostró que fui partícipe de esa adicción de mi esposo, porque nosotros veíamos pornografía juntos, permitía ciertas cosas y uno dice, y el demonio es astuto, hay que llamarlo por su nombre, el demonio es astuto y te hace ver que eso está bien, que eso es normal. No, la pornografía ni solo, ni acompañado. Además que ni la nunca. pornografía desvirtúa lo que es una sexualidad verdadera, inclusive en el matrimonio, porque de ahí para adelante se nos pasaron locuras Por juntos hacer. para hacer. Que el Señor nos preservó, bendito Gracias a Dios, no, porque después quién le borra a uno de la mente esas imágenes. Y ese día, si yo no hacemos el rosario, yo creo que no sé en qué hubiera terminado esa discusión de nosotros. Entonces fue muy especial el Santo Rosario en ese momento difícil. Bueno, ¿qué pasa? Empezamos en un proceso de acompañar
esta adicción de mi esposo. Entregar mis redes sociales a Ana. Empezamos también ¿cómo los métodos naturales, ok. que fue una herramienta maravillosa A para poder implementarlos. sanar nosotros esas heridas en esa parte sexual, a entender que la sexualidad era un regalo maravilloso, pero en sus momentos de castidad, que eso también fue una herramienta muy bonita para mi esposo para poder Todas estas esa lucha cosas con la carne. ayudan a controlarle a uno la carne, uno no lo entiende y cree no que no. sentirme utilizada, porque ¿qué sucedía? Yo me sentía utilizada, yo no me sentía amada. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, todos esos regalos maravillosos que dan los métodos naturales. Y en esos estudios de los métodos naturales, pues el Señor nos regala de nuevo otra hermoso regalo que es la vida, que es de María de los Ángeles, esa chiquitina anhelada en nuestro corazón. Pero antes de eso también perdimos unos bebés, ¿te acuerdas? Después de María. Entonces, es que hemos perdido ¿cuántos? 2 bebés, ya íbamos para ese momento. Bueno, no perdimos, ganamos 3 hijos en el cielo. Son 3. Bueno, y hay otra cosa súper importante, pues tenemos ya muy poco tiempo, pero pues mi esposo antes de que fuéramos novios, pues él tiene un aborto con una noviecita, entonces yo tengo un hijo adoptadito en el cielo, o sea que tenemos 4 chiquitines en el cielo. Porque hoy van a entender por qué ese propósito que el Señor puso de ser activistas por la vida, por la defensa, porque pues esos chiquitos tienen un lugar importante en el cielo y se los queremos hacer valer también aquí en la tierra, ser esa voz de los que no pueden hablar ni defenderse. Llega María de los Ángeles, se nos viene encima nuestras familias, que a qué secta nos habíamos metido, para la gente creer que estar bien es estar bien económicamente, y nuestras pruebas siguieron siendo lo económico. Y nuestros compromisos también eran cada vez más grandes, Sí. además, o sea, hacia Dios, hacia la iglesia. Ya éramos parte de esta comunidad que oraba por nosotros, entonces Misioneros laicos de la Sagrada Familia. ya nos estábamos formando como misioneros, nos habíamos consagrado a Jesús por María. Y muchas tareitas que empezamos en este proceso. En el 2018 pues quedamos en embarazo de nuevo, perdemos este bebecito, fue una prueba muy muy dolorosa para nosotros porque me tuvieron que hacer un legrado, la verdad nos pintaron un panorama espantoso, lastimosamente toda la parte médica está en un ataque contra la vida, que muy loca, que no me quiere operar, que irresponsable, bueno, todas estas cosas. Al siguiente año quedamos de nuevo en embarazo, perdemos este bebé. Ese bebé cada uno de nuestros hijitos ha tenido un propósito importante en nuestra vida. Este bebé, el propósito fue reafirmar ese propósito de familia provida. Este bebé trajo la alegría y la bendición de la conversión de mi ginecólogo, la conversión de más personas y de muchos bebecitos que se salvaron gracias a una caricatura que está en nuestras redes sociales que hicimos para contarle a esas personas del bebé que el Señor pues había predestinado, que no lo había prestado por muy poco tiempo y se había ido al cielo. Médicamente, físicamente, imposible que quedara en embarazo. Yo quedé totalmente anémica porque mis hemorragias fueron, mis periodos. Ese fue el grado que tuvimos, no, que lo vivimos acá en la casa. En la casa, y nuestros hijos mayores fueron partícipes y entendieron un poco, vivieron esto. Y bueno, llega el momento de la pandemia, que para nosotros fue un regalo maravilloso. Fue el regalo de estar de nuevo en embarazo y de que llegara a nuestras vidas Juan Martín, un bebé que llegó totalmente sanito. Fue un embarazo para mí perfecto, que mi médico decía, esto es un milagro, es imposible. Y porque la pandemia de pronto para nosotros fue maravilloso, porque es que nosotros pues estábamos muy acostumbrados a estar juntos. Todo el tiempo. Entonces no estábamos como, se enteraba uno que personas que estaban acostumbradas a trabajar y llegaban en la noche a su casa y se querían acabar. Gracias a Dios no, porque... Nuestros hijos, la gran mayoría, han estado educados acá en casa, entonces para nosotros el estar casi 24 horas del día juntos pues no fue una tragedia, seguían siendo bendiciones. O sea, en conclusión, 5 hijos. 5 hijos. 5 cesáreas, que para los médicos es irresponsable. Y bueno, aquí estamos contándoles esta historia. Hoy en día pues estamos en nuestras redes sociales mostrándonos como una familia numerosa, provida, católica, misionera, imperfecta, porque no somos una familia perfecta, en nuestras luchas diarias, tratando de... Mostramos la realidad, sí, no mostramos la vida perfecta que no existe. Pero tratando de ser obedientes y mostrándole a las personas que el mejor regalo son los hijos, la familia. Hoy estoy dedicada a mi casa con un proyecto de evangelización hermoso, una tienda católica donde apoyamos emprendedores, donde tenemos emprendimientos propios. Búsquela, @santocorazonjm en Instagram.
y un proyecto maravilloso encuentros. en YouTube. Mejor dicho, lo que queremos decirles es que intentamos poner nuestros talentos al servicio de Dios y por ahí ha llegado también nuestro sustento, ¿no? El Señor, en este caminar también pasaron muchas más cosas. Hemos vivido de la misericordia, de la providencia del Señor también. El Señor nos ha permitido bajar para entender tantas cosas. La humildad nos pulió muchísimo, la humildad, porque teníamos un ego y estábamos Sí. mal acostumbrados a un estatus de vida, el cual lo único que nos trajo fue vacíos a nuestras vidas. Hoy somos promotores de la castidad, de los hijos, De estar la abiertos a la vida. familia, creemos en Dios, obviamente en nuestra Santa Iglesia Católica. Le decimos a la gente que ánimo, que dejen entrar a Dios. Nos ha puesto a evangelizar desde nuestras redes, no solo en el trabajo, sino también nuestras redes. El Señor sabe que están a servicio de Él. Por eso estamos aquí Que sí seguramente se con puede ustedes. perdonar, porque muchas mujeres piensan que no se puede perdonar infidelidades del esposo. Sí, porque Ana María le preguntaban cómo hiciste para perdonar. Y, bueno, eso es bonito ya que lo tocas. Sí. El Señor nos pone a contar el testimonio, y la primera vez que nos pone a contar el testimonio, que yo dije, yo contar testimonio, me dice Ana, cuando llego me dice, Juan, no me vas a creer, pero yo sentí algo diferente cuando tú estabas contando. Y yo le dije, se me acercó muchísima gente a preguntarme que cómo ha hecho ya para perdonar, que él tenía estas adicciones, y el Señor empieza a sanar, también dependiendo del servicio que tú hagas para Él. El Señor se encarga de las cosas de uno. Es muy real, porque es muy difícil humanamente sanar todas estas heridas. Es la mente. Y la reparación de mi corazón también fue ver la lucha todos los días de mi esposo contra la carne, ¿no? Porque siempre estaba la tentación, pero él se levantaba, me decía, hoy no pude, me pasó esto, ayúdame. Bueno, eso es lo bonito, que estamos trabajando con nuestras imperfecciones todos los días por tratar de ser una pareja virtuosa, unos padres virtuosos, y bueno, hoy nos amamos más que lo que creíamos que nos amábamos antes. Totalmente, o sea, es amor de verdad, Sí, no el el amor amor de en la Dios. carne, no el amor que le vende uno el mundo, y más uno metido en estos medios con tanta perfección y tanta cosa bonita que supuestamente hay. Lo lindo lo da Dios, y aquí el Señor sabe que intentamos día a día con nuestros errores. Vuelvo y lo recalco, no somos una familia perfecta porque tenemos discusiones, pero esas discusiones cada vez son de menos voltaje, son menos largas. O sea, ahí va, el Señor se encarga, y la invitación es para todos ustedes: dejen entrar a Dios. Si es soltero, si tiene familia, dejen entrar a Dios, porque nada más vale la pena que ganarnos el cielo. Y para ganarnos el cielo, esa es la meta de nosotros, ganarnos el cielo. Y para ganarnos el cielo hay un orden, y hay que trabajar duro. Y hay que trabajar duro y aprender a vivir y a andar por ese camino hacia Dios, que por supuesto no es fácil, pero es el camino. Sí. Bueno, les mandamos un gran abrazo. Dios me los bendiga a todos, y ánimo que sí se puede. Chao. Chao, chao.